Señor Jesús, Dios les bendiga a cada una de ustedes. Bueno, gracias a Dios primeramente por la oportunidad que me ha dado de poder estar aquí, de poder compartir mi testimonio. Gracias a la hermana Liliana y cada una de ustedes por tenerme en cuenta. Y bueno, vamos a hacer la voluntad del Señor. Allá en Jeremías 18, del 1 al 4, dice la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Algo que, bueno, yo meditaba mucho leyendo esta palabra del Señor, es de que cada día el Señor nos permite ser moldeados a través de las pruebas, aunque es un proceso que a nadie le gusta vivir, pero a través de las pruebas es que el Señor cada día nos ayuda a ser más fuerte, nos va enseñando a ser mejores personas, a crecer en sabiduría en Él. Y eso es algo que a mí me pasó a través de ciertas experiencias que yo tuve con el Señor, la cual Dios me permitió tener un encuentro con Él hace ya más de un año, por su gracia, la cual a través de las pruebas, aunque yo no entendía el proceso, fue lo que a mí me ayudó a crecer y a ser más paciente y a esperar en el tiempo de Dios. Entonces recordaba que yo por lo menos era una de las muchachas que yo desde niña siempre pues anhelaba tener mi hogar, como a toda mujer le pasa, que siempre anhela a tener su hogar. Pero pues yo no nací en un hogar cristiano, entonces, pues, pero más sin embargo siempre hubo como ese temor de Dios en mí, porque siempre me dijeron que Dios existía, que existe. Entonces yo sabía que Dios siempre existe y que uno tenía que clamarle a Él. Así que yo desde niña yo siempre le decía al Señor y yo le oraba por tener un hogar. Pero ya a medida que fui creciendo en la adolescencia, ya empecé a fijarme, digamos, en chicos no muy buenos y ellos empezaron como a herir mi corazón porque algo que el ser humano tiene es que pensamos que la felicidad la encontramos en una persona, que el día que ya nos casemos, entonces ya vamos a ser felices. Pero algo que Dios me dio a entender es que si nosotros no somos felices con Él, mucho menos lo vamos a hacer con una persona que viene con tantas cosas, con tantos vicios, que hay que acostumbrarse a las cosas que ellos hacen porque somos diferentes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que yo pensaba que la felicidad era un hombre y empecé a fijarme de forma afanada en aquellas personas, pero esas personas terminaban siempre pidiendo mis sentimientos. Hasta que un día, pues mi hermano tuvo la oportunidad de conocer primeramente al Señor con su esposa y ella me decía que él busca al Señor, que él es el que le da la felicidad al hombre. Pues yo le decía, ¿será verdad? Entonces en mí fue naciendo eso en el Señor y yo le decía, Señor, si es verdad que tú haces feliz al hombre, pues ayúdame a entrar en tu camino. Así que Dios me dio la oportunidad, pues ya con el tiempo, porque yo incluso debido a eso, yo caí en depresión y yo me quise quitar la vida. Pero el Señor, a medida de cada proceso, pues ya yo le fui pidiendo, yo le dije, si es verdad que tú haces feliz al hombre, pues ayúdame a entrar en tu camino. Y así fue por la gracia del Señor en el 2018. Conocí al Señor, llegué a la presencia del Señor, conocí a Cristo, pero hasta ahí pues uno apenas está empezando y uno viene con muchas cosas del mundo. Y en mi corazón yo seguía pensando que la felicidad completa la iba a tener cuando ya me casara. Y así que yo llegué y seguí buscando a alguien. Yo dije, no, pues si en el mundo no lo encontré, de pronto aquí en la iglesia sí. Pero entonces, bueno, yo seguí como en el Señor, pero yo decía, sí, uno está en el Señor le da la paz a uno, pero algo me falta. Así que seguí fijándome en personas, pero la palabra del Señor dice que en el mundo también hay lobos feroces vestidos de ovejas, ¿sí o no? Y yo me fijé en esas personas, en hombres que de pronto no tenían bien el temor del Señor y también terminaron hiriendo mi corazón. Y entonces ya después, pasado el tiempo, ya Dios me da la oportunidad pues de
digamos, ya como de ir entendiendo cada paso hasta que ya un día me da por escuchar unas predicas. Me acuerdo mucho de las predicas de la hermana Luz Marina. Me la encontré en Facebook, entonces decía, eh, uno no se casa para ser feliz, uno se casa para hacer feliz a la persona. Entonces a mí se me fue quedando eso en la cabeza y yo dije, verdad, si uno no es feliz con el Señor, entonces mucho menos uno lo va a hacer feliz casado, porque ya se vienen más problemas, más situaciones. Entonces había otra predica ella que decía, Dios no quita una corona de oro, de plata, perdón, sino te va a dar una de oro. A mí también se me fue quedando eso en la cabeza y yo sí, como que verdad, Dios, pues si Dios me quitó a cada uno de ellos es porque alguien mejor me tiene. Pero también hubo otra predica que más me marcó y decía, entrégale tus emociones a Dios. Ahí fue cuando yo meditando comprendí de que el día que yo decidí entregarle mi vida a Cristo, le había entregado todo, absolutamente todo de mí, pero nunca le entregué mis emociones. Entonces, ¿qué pasó? Que yo, aunque me convertí al Señor, yo le seguí entregando mis emociones a hombres y los hombres vinieron y la hirieron. Siguieron hiriendo mi corazón y mi corazón hasta que ya, bueno, Dios por su gracia, hace como ya un año me dio la oportunidad de poder ir a Valledupar. Entonces, pero yo no quería ir por allá porque yo decía, no, pues he ido a otros lugares y siempre cuando iba a otros lugares pues pasaba una desilusión y no me permitía, digamos, como disfrutar de las bendiciones del Señor. Porque primeramente fui a Cartagena y acaba de pasar por una desilusión. Entonces eso no me permitió pues como disfrutar mi vida en Cartagena. A mí la playa todo me daba igual. También fui a un campamento y también el campamento acababa de pasar por una desilusión también y no me pude disfrutar el campamento. Entonces yo dije, no, pues al final yo dije, mi lugar, el único lugar donde me siento bien es aquí en Villa Gorgona. Entonces yo no quería ir a Valledupar, pero más sin embargo cuando mi cuñada ya me dice, bueno, yo te ayudo con el pasaje, pero te vienes a quedar unos 3 meses por acá. Entonces yo a ella le empecé a sacar excusa porque mi mente estaba de que no me iba a bañar, porque ya en otros lugares no me había bañado. Entonces yo le dije a ella, no, si voy como para complacerla, voy 2 meses. Y ya, porque no me puedo quedar tanto tiempo. Ella me dijo, bueno, pues está bien. ¿Verdad? Yo me fui, pero pasaba que ya yo le había empezado a entregar mis emociones al Señor. Ya Dios, antes de irme de aquí, Él ya estaba haciendo la obra en mí, me estaba ayudando a comprender muchas cosas. Pero yo ya todo eso lo entendí cuando yo llegué a Valledupar, porque yo esperaba a ver en qué momento yo me iba a aburrir, en qué momento me iba a sentir así, igual como me había sentido en los otros lugares que no me había sentido bien. Y resulta y acontece que, o sea, entre más los días pasaban, yo más amañada me sentía súper bien. Entonces yo empiezo a preguntarle al Señor, pero ¿por qué aquí en Valledupar, donde no hay playa, donde todo queda lejos, aún hasta para uno comprar ropa, o sea, todo queda lejos, para mercar, casi todo queda lejos? Entonces yo le decía al Señor, ¿por qué aquí sí me siento tan bien? ¿Y por qué en Cartagena, donde había playa, no me sentí bien? Pero resulta que mientras yo me preguntaba eso, se me viene la palabra del Señor, el Salmos 37:4, que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahí fue cuando yo empecé a entender que si yo tiempo atrás no había sido feliz, no es porque Dios no me hubiera bendecido. Claro que Él me bendijo. Lo que pasa es que no había aprendido a deleitarme en el Señor y por eso no me había podido disfrutar de las bendiciones que Él ya tiempo atrás me había dado. Pero entonces yo aún seguía, como digamos, haciéndome preguntas hasta que llega un momento donde también llega la palabra del Señor, me sale la parábola acerca de los siervos, donde dice que el Señor se fue lejos y yéndose de lejos le dejó los talentos a sus siervos. Dice que a cada uno le dio conforme a su capacidad. Entonces ahí yo fui entendiendo que hay cosas que Dios no nos da, es porque Él sabe que aún no estamos capacitados para recibir esas bendiciones. Porque si yo me hubiera casado tiempo atrás, cuando no había aprendido a deleitarme en el Señor,
lo más probable es que en este momento estuviera enfrentando un divorcio porque me había dado cuenta de que la felicidad en sí no era ahí. Porque como le decía, si uno no aprende a ser feliz con el Señor, mucho menos va a ser feliz con aquello que Él le va a dar. Porque ya en un hogar, pues ya se van a venir problemas, un hogar no todo es color de rosa. Y si yo no había tenido la suficiente sabiduría para saberlo sobrellevar, pues no me había aprendido, o sea, en ese momento estuviera afrontando un divorcio porque al fin me había dado cuenta de que no era tanta la felicidad como yo creí. Así que yo empecé a trabajar en eso y empecé a entregarle mis emociones al Señor y Dios fue haciendo una obra en mí. Cada día yo me sentía bien y aprendí a ser feliz con Dios así soltera. Entonces ya entendía de que, sí, de que yo siendo feliz con el Señor, con lo poco que tenía, entonces iba a ser feliz también con lo mucho que Él me iba a dar en el futuro. Porque analizando esta parábola de los talentos, dice que él a uno, que el Señor a un siervo le dio un talento, a otro le dio dos y a otro le dio tres, perdón, 5 talentos. Pero dice que el que le dio 5 talentos fue y los trabajó y obtuvo otros 5. El que le dio dos, lo mismo, fue los trabajó y tuvo otros 2. Pero dice que el que le dio uno tuvo miedo y lo escondió. Entonces, que dice que determinado un tiempo viene el Señor a reclamarle a cada uno lo que debía entregarle y el que le dio 2, el que le dio 5, pues hicieron un trabajo y le entregaron. Pero dice que el que le dio uno, como que en pocas palabras le quiso decir, Señor, eres tacaño. Apenas me diste uno, no tuve miedo y fui y lo escondí. Y muchas veces somos así, somos inconformes, no sabemos gozar en el Señor con lo que Él nos ha dado y eso nos lleva a perder grandes bendiciones del Señor. Eso fue lo que Dios a través de esa parábola me dio a entender a mí. Entonces, si yo no estaba siendo feliz casada, pinté el día de mañana me caso y voy a anhelar estar soltera, porque muchos jóvenes o muchas personas les ha pasado eso, que han habido también muchos matrimonios fracasados, porque han pensado que la felicidad llega es cuando ya se casen, cuando consiguen esa persona, pero al ver tantos problemas, tantas dificultades que se presentan en el matrimonio, entonces ya no se sienten como bien, ya se dan cuenta de que estar soltero era mejor. Pero es por eso porque no nos hemos aprendido a deleitar en Dios con lo poco que Él nos ha dado. Entonces, si no aprendemos a deleitarnos en el Señor con lo poco, tampoco nos vamos a aprender a deleitar en Él en lo mucho. Entonces, cuando ya Dios me dio la oportunidad de poder tener esta hermosa experiencia con Él, ya yo pude regresarme acá a Gorgona. Y algo es hermoso que a mí me ha pasado es que aún en las pruebas, yo he aprendido a darle gracias a Dios. Aún en las pruebas he aprendido a deleitarme en el Señor. Aún cuando veo que todo no sale como yo espero, he aprendido a deleitarme en Dios, a mantener esa paz. Y es algo hermoso, lo cual yo le he dicho al Señor, gracias por cada proceso que de pronto yo no entendí, pero tú sabías cómo moldearme a mí. Porque si no hubiera sido por aquel hombre que me dijo a mí, tú no sirves como mi novia, si no fuera sido por aquellos hombres que a mí me hirieron, entonces, si no fuera sido por esos procesos, yo en ese momento seguiría buscando la felicidad en un hombre y no reconocería que soy feliz porque ya tengo a Cristo en mi corazón. Entonces yo ya sé que el día que Él me dé a esa persona no es para que esa persona me haga feliz, sino porque ya tengo una felicidad que compartir con esa persona. Y recuerdo que cuando yo recién llegué empezaron a pasarme una mano de cosas. Por lo menos a mí me habían invitado a un baby shower y resulta que acontece que yo estaba haciendo sola y ese día no era. En ese día me pasó un montón de cosas. Ese día no era y yo me metí una caminajota por allá donde me habían invitado. Pero yo aún con todo eso me gozaba en el Señor. Y yo meditaba y yo, pero Dios, me ha pasado tantas cosas y yo me reía. Aparte de eso, en el trabajo, como un día antes me habían metido un billete falso de 100,000 pesos, fue el mismo día. Para rematar, se me daña el celular. Entonces, no, eso me pasó una mano de cosas. Pero sin embargo, yo en medio de todo eso, yo reía y yo mantuve la calma. Porque después de ese hermoso encuentro que tuve con el Señor, yo dije, no voy a permitir que nada ni nadie me robe la paz. Y verdad, hasta el día de hoy así ha sido.
Me he aprendido a deleitar en el Señor en las pruebas, que no he dejado que nada ni nadie me robe la paz. Entonces, yo me acuerdo que yo con todo eso me alegré en el Señor, como decía el salmista, aún con todo eso me alegré y me gocé en el Señor, y Él me libró de mis angustias, dice el salmista. Y verdad, yo me gocé en el Señor, y cuando voy por el celular que lo voy a llevar a arreglar, el muchacho no me cobra, ni un peso me cobró. Cuando yo venía en el camino, que después de regresar del baby shower, que yo pensaba que era ese día, yo vengo en el camino y a mitad del camino me encontré a mi hermano que andaba en una moto que ni siquiera era la de él, y me recogió y me trajo a la casa, porque eso es lo que hace el Señor. Cuando nosotros nos aprendemos a deleitar en el Señor, aún en lo poco, entonces Él nos bendice, porque muchas veces no vemos la mano de Dios obrar, no es porque Él no esté obrando, sino que es que nos hemos concentrado tanto en el problema, nos hemos como aprendido a enfocar tanto en la situación difícil que nos está pasando, que nos olvidamos de que el Señor ya nos ha bendecido de otra manera. A veces nos enfocamos tanto en aquello que nos falta, pero se nos olvida que ya Dios nos dio a otra cosa más. Y si Él no nos ha suplido esa necesidad que tenemos, es porque Él conoce el tiempo y sabe que no es el tiempo indicado. Porque por lo menos si a mí me hubiera dado el esposo en ese momento, pues no era el tiempo indicado, porque yo no tenía la suficiente madurez para enfrentar un matrimonio. Eso fue lo que yo empecé a notar en mí. Y por la gracia del Señor, pues puedo testificar de que ya esa vasija de barro, como le llamo al principio, que dice que el alfarero, que la vasija que hacía se echó a perder, y que él volvió y la hizo según le pareció bien hacerla. Entonces yo me siento identificada con esta palabra, porque yo era esa vasija que quizás estaba rota por dentro, esa vasija que quizás no había aprendido a deleitarse en el Señor, pero Él decidió romperme, Él decidió permitir que hombre me lastimara, Él decidió permitir que yo viviera cada proceso para hacerme una vasija nueva, para hacer la vasija que soy ahora. Porque de no ser así, yo no sería esa nueva vasija que el Señor me ha hecho, que aprendió a gozarse en el Señor, aunque todo vaya mal, aunque nada le salga bien, he aprendido a gozarme en el Señor, y sobre todo he aprendido a ver la mano de Dios en mi vida. Porque ahora que aprendí a gozarme en el Señor, las bendiciones del Señor siento que han aumentado, han sobreabundado. Aunque vengan enfermedades a mi vida, aún así con todo eso yo me alegro en el Señor y veo la mano de Dios moverse en mí. Porque como yo les decía, a veces no vemos las bendiciones del Señor porque nos enfocamos mucho en el problema. Ay, que de pronto hoy la nevera amaneció vacía, pero se nos olvida que Dios nos dio un día más de vida y que Él puede usar a alguien para llenarnos la nevera. Quizás hoy amanecí con un dolor de cabeza, pero se nos olvida que seguimos con vida y que Dios es nuestro sanador, que Él puede hacer algo para que ese dolor de cabeza se nos quite. Quizás hoy amanecí sin trabajo, pero tengo vida, tengo mi cuerpo completo, tengo toda la oportunidad de poder trabajar, y Dios me puede dar ese trabajo. O sea, a veces cuando nosotros empezamos a ver la vida así, no enfocarnos en el problema, sino en el Dios grande que da soluciones, entonces la situación cambia. Ese es el mensaje que el Señor me ha permitido poder testificar en esta hora. Y la verdad que yo no sé de pronto si algún hermano o hermana está pasando por quizás alguna dificultad, pero déjame decirte que no estamos solos. No nos enfoquemos tanto en el problema. Permitamos ser moldeados. Sí, el proceso duele, pero sabemos que a través de esos procesos es cuando el Señor más nos fortalece. Porque algo hermoso que a mí me pasa es que no solamente Dios me hizo una vasija con nueva, digamos, que aprendí a deleitarse en todo, sino que creció mi fe, creció cada día mi sabiduría más en el Señor, aprendí a creer más en Dios, que hay momentos donde uno como que le intenta menguar, sí, pero de una otra vez recobro otra vez esas fuerzas y sigo confiando en el Señor, aunque no veo resultados. Así que aunque las pruebas nos agobien, nos dificulten cada día, miremos más al Señor. Como dice su palabra, puesto los ojos en Jesús,
que es el autor y consumador de la fe. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor y no la mirada en el problema, crea que nuestra vida va a cambiar. Aún en eso nos vamos a gozar en el Señor, nos vamos a alegrar y vamos a mantener esa paz que el Señor nos da. Porque cuando nosotros sabemos que los problemas pueden ser muy grandes, pero nunca van a ser más grandes que nuestro Dios, vamos a llevar una vida excelente, una vida agradable en el Señor, y vamos a ver el Evangelio no como un obstáculo, sino como algo hermoso. Porque muchos dicen, no, el Evangelio es muy difícil, que el Evangelio es esto, pero es por eso, porque miramos más las dificultades, más los que nos pasan, que al que da la solución, que es nuestro Señor Jesucristo. Para Él no hay nada imposible, y lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Así que un abrazo muy grande, gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder testificar, gracias a la hermana Liliana, gracias a cada uno de ustedes por tenerme en cuenta, y pues este es mi testimonio que el Señor me ha permitido vivir. Dios les bendiga. Y su